Bueno, entonces empecemos. Bueno, buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en la charla virtual informativa de la convocatoria Fondea 2022-2. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la ORI Bogotá les da, como les decía, la bienvenida a este espacio en el que nos van a dar información detallada sobre esta convocatoria y van a responder preguntas, todas las preguntas que ustedes tengan al respecto. Entonces, para ello le voy a dar la bienvenida a Liliana Alfonso Perry. Ella coordina la convocatoria en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la sede de Bogotá, ORI. Y también le quiero dar la bienvenida a Sandra Jerez. Ella es funcionaria encargada de Fondea en el ICETEX, quien particularmente nos va a estar acompañando en la solución a las preguntas que todos ustedes tengan al respecto. Entonces, bueno, la dinámica de esta reunión es la siguiente. Primero, Liliana nos va a hacer la socialización de la convocatoria y posteriormente tendremos un espacio de preguntas en el que tanto Liliana como Sandra van a responderlas. ¿Listo? Entonces, les pedimos que las preguntas que tengan nos las dejen en el chat. Pues quien nos acompaña, Marcela Becerra, va a estar recogiendo estas preguntas y posteriormente haciéndoselas tanto a Liliana como a Sandra para que podamos tener las respuestas que ustedes esperan. Entonces, bueno, si quieren, damosle inicio a este espacio. Entonces, Liliana, te doy la palabra. Marcela, muchas gracias. A todos bienvenidos a la charla informativa de la convocatoria Fondea Sostenimiento 2022-2. Ay, carajo. Siguiente, las características del crédito Fondea. Entonces, la convocatoria Fondea es básicamente una convocatoria que se abrió por iniciativa de la Vicerrectoría de Sede de Bogotá. Se firmó un convenio interadministrativo con ICETEX para que ellos nos apoyen en toda la parte logística y buscamos apoyar a través de un préstamo, de un apoyo económico reembolsable a los estudiantes de la sede de Bogotá que se encuentren en un proceso de movilidad académica internacional. Las características del crédito Fondea, como podemos observar en esta diapositiva, es que es un crédito en el que el estudiante puede acceder a un préstamo hasta por 10 millones de pesos. Al momento del cobro solamente se le va a reajustar el IPC, que es el valor, el índice de precios al consumidor, que sería lo que correspondería al interés. No hay un interés adicional al solo ajuste del IPC. Este crédito también tiene un año de gracia a partir del momento del desembolso. ¿Qué significa? Pues según el cronograma que tenemos, digamos que esperamos cumplir para la convocatoria de este semestre, iríamos desde la etapa de giro, más o menos aproximadamente a inicios del mes de octubre de este año. Significa que el año de gracia empezaría a correr precisamente desde el mes de octubre del 2022 e iría hasta octubre del 2023. En ese momento, ICETEX va a hacer el trámite de paso al cobro en el que se generan las facturas y se realiza el ajuste del IPC. Siguiente. ¿Cuáles son los requisitos del crédito Fondea? Entonces, primero, como ya mencionamos, debe ser un estudiante activo de pregrado con un avance de su carrera mínimo del 50%. Estamos solicitando para esta versión un PAPA igual o superior a 3.8. En la parte, digamos, que nos solicita ICETEX, es necesario tener un deudor solidario. Siguiente. También solicitamos el visto bueno que ustedes deben tener ya del comité curricular o la dirección curricular para realizar su proceso de movilidad académica. Es necesario que adjunten también una certificación bancaria a nombre del estudiante solicitante. Esta cuenta debe estar activa y debe, digamos, no tener ningún requisito, ninguna restricción de monto para poder realizar el giro que les hará ICETEX en caso de que sean estudiantes beneficiarios de la convocatoria. Por último, es necesario que se diligencien dos formularios.
Primero, el formulario del deudor solidario y segundo, el formulario de solicitud de crédito de ICETEX. Entonces, esta solicitud de crédito de ICETEX y el formulario del deudor deben ustedes imprimirlos tan pronto los diligencien y firmarlos y anexarlos en el momento ya del cargue de documentación. Siguiente. ¿Cuáles son las etapas del crédito Fondea? Entonces, en términos generales, son 4 etapas. La primera etapa es la de postulación, la segunda de aprobación, la última de legalización, que es una etapa que solamente van a surtir los estudiantes que efectivamente sean beneficiarios a través de la convocatoria Fondea, y por último, la etapa de giro. La etapa 1 de postulación se llevará a cabo hasta el día 22 de julio. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante este mes? Vamos a diligenciar, como les comentaba, los 2 formularios, el formulario del deudor solidario y el formulario de la solicitud de estudiante. He tenido algunos correos donde me han preguntado acerca de los enlaces. A veces la página de ICETEX presenta cierta intermitencia, entonces tienen por favor que intentarlo en distintas horas del día. También pueden cambiar de navegador. No todos los navegadores les permite ingresar, digamos, fácilmente a veces a los formularios. Si ustedes diligencian uno solo de esos formularios, ustedes no van a quedar postulados para Fondea. Así que es necesario que para que la postulación se realice de manera correcta y completa, diligencien ambos formularios. Después de diligenciar el formulario del deudor solidario, ustedes deben realizar el pago del estudio SIFIN. ¿Qué significa eso? Ese es como un primer filtro que nos va a permitir saber si su deudor solidario tiene un reporte positivo o negativo en data crédito. Más o menos el pago del estudio SIFIN está alrededor de unos 11,000, 12,000 pesos. Por favor, en el momento en que realicen ese pago, que generalmente lo pueden realizar por PSE, tómenle un pantallazo y guarden ese pantallazo porque el número de referencia se los van a pedir en el formulario número 2, que es el formulario de solicitud de estudiante. Entonces, por favor, no olviden hacer el pantallazo del pago del PSE del estudio SIFIN. Después de realizar el pago del estudio SIFIN hay que esperar 24 horas. A las 24 horas pueden entrar otra vez en su plataforma, ahí en el mismo sitio donde entraron para el pago del estudio SIFIN, y revisar si en ese primer filtro salió positivo o no para su deudor solidario. En caso de que el deudor solidario en ese primer filtro salga con un reporte negativo, es necesario que nos escriban al correo de la ORI y nos reporten que van a hacer cambio de deudor solidario, porque tendrían que registrar a una nueva persona. La segunda etapa es la etapa de aprobación. Entonces, para que se surta esta etapa, nosotros como ORICE de Bogotá vamos a revisar el cumplimiento de los requisitos de los términos de referencia que aparecen en la pieza gráfica de la convocatoria. Se reúne la Junta Administradora de Fondea, que está compuesta por dependencias de la Universidad Nacional, porque este es un crédito con la Universidad Nacional. Es el momento, por favor, de hacer énfasis. Este no es un crédito. Lili, no tienes audio, perdón. Aló, aló. Y ahora sí, Aló. Lili, te escuchamos. Ya retornaste nuevamente. Perfecto. Listo. Gracias. Este es un crédito que se maneja operativamente con el apoyo de ICETEX, pero es un crédito de la universidad. Son recursos que sacó la Vicerrectoría de sede para poderles, digamos, dar este apoyo de crédito reembolsable para que realicen su movilidad académica internacional. Por favor, ténganlo en cuenta. Si ustedes quieren tramitar un crédito adicional con ICETEX, no hay ningún inconveniente, no hay ninguna inhabilidad, ustedes pueden hacerlo sin ningún problema. Entonces, cuando la Junta se reúna, va a determinar cuáles van a ser los estudiantes que van a recibir ese apoyo. Ustedes van a recibir un correo por parte de nosotros, de la ORICE de Bogotá, donde se les informa que fueron beneficiarios y que tienen que pasar entonces a la etapa número 3. Entonces, la etapa número 3 es la etapa de legalización. Esta etapa es muy importante y digamos que es
es una etapa crítica en el proceso de la convocatoria Fondea. Tiene unos tiempos determinados que aparecen en la convocatoria, por favor revísenlos, y tiene que surtirse tanto el trámite de carga de documentación como de firma de garantías en los tiempos en los que se determinó en la convocatoria para que logremos, digamos, el cronograma que nos hemos puesto como meta de girarles a principios del mes de octubre. Entonces, sobre la etapa de legalización, que son, digamos que tiene estas dos partes, la de carga de documentación en la plataforma ICETEX y la de firma de garantías, vamos a tener una charla que es de carácter obligatorio y a la que vamos a invitar a los estudiantes que efectivamente queden como beneficiarios de la convocatoria Fondea. Por último, llegamos a la etapa más interesante de todo esto, que es ya la etapa de giro, que es cuando ustedes se van a acordar de nosotros porque van a recibir el giro, el desembolso por parte de ICETEX. ¿Cuáles son los documentos requeridos para la legalización del crédito? Este listado igual lo encuentran en la pieza gráfica, pero vamos a hacer un recorderis. Entonces, los documentos soporte financieros del deudor solidario, la copia de documento de identidad del postulado, o sea, del estudiante que se va a postular al 150%, la copia de cédula del deudor solidario también al 150%, el poder de representación ante ICETEX autenticado por el apoderado. Por favor, tengan en cuenta, es un papel que no es obligatorio, que nosotros sugerimos que ustedes lo hagan, pero no es obligatorio. ¿Por qué se sugiere? Porque ustedes van a estar fuera del país, entonces si tienen alguna vuelta que tengamos que hacer frente a ICETEX, es necesario que ustedes hayan dejado un poder de representación ante ICETEX. Este poder de representación lo pueden escribir en Google, ahí les aparece el link donde lo pueden encontrar. El recibo de pago del estudio CIFIN, que es el pantallazo que yo les comentaba ahorita, del momento en que hagan el PSE con el estudio CIFIN, que son los 12,000 pesos, ese por favor guárdenlo, también lo tienen que subir. El certificado de la cuenta bancaria que decíamos que tiene que estar vigente con una fecha no mayor a 30 días de expedido ese certificado. Los formularios de inscripción tanto del solicitante como del deudor solidario, ustedes van a llenar esos dos formularios y los deben descargar y los deben imprimir, los deben firmar tanto deudor como deudor solidario. La copia de recomendación del comité curricular y de dirección curricular de la respectiva facultad y la carta de presentación o aceptación de la universidad de destino en caso de que ya la tengan, ¿no? Un escaneado ahí de la carta de aceptación. ¿Cuáles son los requisitos del deudor solidario? Entonces, el primero y muy importante es que debe ser una persona con domicilio permanente en Colombia. No puede ser deudor moroso de ICETEX, obviamente. No puede ser beneficiario de más de 2 créditos ante ICETEX. Entonces, digamos que su mamá está siendo deudora solidaria de la hermana que tiene un crédito directo de estudio con ICETEX, podría ser también deudora solidaria de ustedes siempre y cuando no haya otro crédito adicional. Se debe tener capacidad, obviamente, de contraer obligaciones. No puede estar reportado con calificación negativa, por eso es que hacemos el pago del estudio CIFIN. Eso se ve reflejado en que tiene un historial financiero crediticio favorable. No puede ser una persona mayor de 65 años, o sea, sirve la abuelita si tiene menos de 65 años. En caso de ser pensionado, este punto es muy importante, debe demostrar ingresos diferentes a la pensión y obviamente, pues, aunque no sea pensionado, pues tiene que demostrar ingresos que permita garantizar la deuda. ¿Cómo se garantizan esos ingresos diferentes? Entonces, se garantizan a través de un certificado de ingresos y retenciones firmado por un contador público. Términos y condiciones. Esto es muy, muy, muy importante, chicos, para que nosotros podamos iniciar el trámite de giro. Es necesario que nos envíen el formulario de confirmación de llegada firmada por la institución de destino, la copia de su seguro médico internacional y el formato de responsabilidad. Entonces, digamos, ustedes surtieron toda la etapa 3 de legalización, cargaron documentos y firmaron garantías. ICETEX inicia
el trámite del desembolso. Pero no podemos girar sino hasta que ustedes nos hayan hecho llegar el formulario de confirmación de llegada firmada por la Universidad Destino, la copia del seguro y el formato de responsabilidad. Esto lo repito porque es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, significa que el crédito Fondea no puede ser desembolsado mientras ustedes están aquí en el país, sino que va a ser desembolsado en el momento en que ya lleguen a su universidad de destino. Ténganlo en cuenta en su presupuesto, pues para que sepan que, digamos, recién lleguen, tienen que tener los recursos para, digamos, poder funcionar con todo su sostenimiento mientras ICETEX puede realizar el trámite de giro. Bueno, chicos, hasta aquí la presentación. Tenemos aquí a Sandra Jerez. Si tenemos preguntas, pues podemos contestarlas. Marce nos va a ayudar con las preguntas que hayan en el chat. Claro que sí. Bueno, entonces aquí tenemos algunas preguntas que son como puntuales y otras que nos van a ayudar a recordar esto que nos dijo Liliana hace un momento. La primera es de Julián Vázquez, que nos pregunta, ¿se puede solicitar más de una vez este crédito? Tristemente no. Este crédito, como no les cobramos intereses, chicos, la idea es que podamos financiar a la mayor cantidad de estudiantes. Entonces, con el dinero que los estudiantes son beneficiarios nos pagan, podemos financiar a los estudiantes que vienen en las cohortes, digamos, de atrás, en las otras versiones de las convocatorias. Entonces, no es posible que un estudiante tenga este beneficio 2 veces. Me imagino que la persona que hace la pregunta debe ser de pronto una persona que vaya a hacer doble titulación. Hay que tener en cuenta eso porque solamente les podemos financiar un semestre. Gracias, Liliana. María Fernanda Cerón nos pregunta, ¿primero se llena el formulario de solicitud y después el de deudor solidario o al revés? Pues creo que al revés, los podrías llenar paralelo, pero al revés porque tú necesitas en el formulario de postulación del estudiante el dato del pago del CIFIN, lo que quiere decir que primero pagas el CIFIN y luego vas a realizar el formulario de tu solicitud. Quiero hacer una claridad ya que, digamos, ya que me acordé de este tema. Cuando estén diligenciando el formulario del deudor solidario, es muy importante que tengan los datos financieros del deudor solidario a la mano. ¿Por qué? Porque ahí les van a pedir los datos de ingresos y egresos del deudor solidario. Entonces, ustedes no pueden hacer una aproximación. No es que ponga más o menos tal cosa. Ponga más o menos, digamos, de ingresos 4 millones de pesos. Tienen que colocar exactamente el valor que salga en los certificados de ingresos y retenciones o en los certificados laborales de sus empresas. Entonces, por favor, sean, digamos, muy juiciosos con los datos que vayan a anotar, porque esos mismos datos que se anoten en el formulario del deudor solidario deben venir sustentados con los documentos que van a subir en la etapa 3 de legalización del crédito. Perdón, Liliana, buenas tardes. Perdón, yo hago ahí una aclaración. Cuéntame. Y ratificando lo de Liliana, sí, es importantísimo que diligencien inicialmente el formulario del deudor solidario, ya que aquí les da, al pagar ustedes la consulta CIFIN, les da si su deudor solidario fue aprobado o no fue aprobado, y de esta manera esa es la información que ustedes van a diligenciar en su formulario de solicitud. En caso de que el deudor solidario no llegue a ser aceptado, entonces deben de solicitar un correo ante la ORI para que nos lo tramiten nosotros, para así que se quite del sistema, eliminar del sistema el deudor solidario que están postulando en el momento y ustedes puedan postular un nuevo deudor solidario. Entonces sí es mejor que primero hagan diligencia en el formulario del deudor solidario, porque esa información, corroboro lo que dice Liliana, debe ir al formulario de solicitud. Entonces esos dos formularios deben de ser exactamente igual la información en cuanto al deudor solidario. Gracias. Muchas gracias, Andrea y Liliana. La siguiente pregunta es de Miguel López y nos dice, mi pregunta es, en este momento tengo el 4.4% de mi carrera, pero terminando este semestre, el 2 de julio, tendría el 57,7%. ¿Aplica para el crédito?
Tenemos postulación hasta el 22 de julio. Eso quiere decir que después del 22 vamos a revisar los términos de referencia de la convocatoria. Si para después del 22 tú ya tienes más del 50%, entonces aplicas. O sea, digamos, sería válida tu postulación. Si después del 22 de julio, cuando nosotros revisemos, todavía no cumple los requisitos, pues obviamente te vamos a decir que no quedaste seleccionada. Listo, nuestra siguiente pregunta es de Juan Camilo Cardona, quien nos dice, ¿el deudor solidario puede ser parte de mi familia y cuántos deberían ser sus ingresos? Sandrita, ¿nos puedes ayudar, por favor? Claro que sí. El deudor solidario sí puede ser una persona familiar, papá, mamá, tío, el hermano, no importa el vínculo que tengan, puede postularlo como su deudor solidario. Entonces, en el momento, no, yo no le puedo decir tanto tiene que ser sus ingresos, porque no sé cuánto va a solicitar en el momento. O sea, el crédito va desde 1 millón hasta 10 millones de pesos. Ustedes lo solicitan en ese rango que ustedes requieran. Entonces, para que de pronto tengan la tranquilidad de que su deudor solidario le puede servir, es que tenga un estudio positivo ante las centrales de riesgo, que es lo que ustedes cancelan en CIFIN, para que el deudor solidario quede aceptado. Entonces ahí nosotros vamos a seguir el proceso y así como Liliana lo comentaba en la presentación, hay unos requisitos de los cuales el deudor solidario debe cumplir. Gracias. Gracias, Sandra. La siguiente pregunta es de Miguel López y nos dice, ¿cuánto cuesta el estudio del crédito? Esto no tiene costo. O sea, el crédito como tal, no. La consulta CIFIN es lo que ustedes deben de cancelar y tiene un valor acerca como de 11.000 pesos, 11.500. Ese es el estudio que ustedes pagan ante CIFIN, que es quien les hace a ustedes el estudio del crédito de del deudor solidario. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta la hace Diana Muñoz y nos dice, ¿me puedo postular como deudor solidario o debe ser alguien externo? Debe ser alguien externo que tenga capacidad de endeudamiento y no puede ser usted misma a postulación. Perfecto, Sandra, muchas gracias. María Alejandra Farfán nos pregunta, ¿puedo aplicar al crédito si aún no tengo la carta de aceptación, pero sí la de presentación? O sea, ya estoy y ya me presentaron. Sí, en los términos de referencia de la convocatoria, como les comenté, se reciben tanto cartas de presentación como de aceptación. Entonces, no hay ningún problema con que se presenten solo con la carta de presentación de la DRE. Gracias, Liliana. Santiago Escobar nos pregunta, una vez postulado, ¿cuánto tardan en notificar la aprobación del crédito? La aprobación del crédito, como vimos ahorita, depende de la Junta Administradora Fondea. Entonces, esperamos poderlos notificar por tarde a principios de agosto, que sería el momento en el que tendríamos que hacer el proceso de carga de documentos y de firma de garantías. Perfecto, María Alejandra Farfán nos pregunta, ¿el poder de representación para la legalización tiene que ir con el nombre del deudor solidario o puede ser alguien más? No, el deudor solidario puede ser uno y su apoderado puede ser otra persona. Entonces no debe ser la misma. Si no pueden el mismo, pues no hay problema, porque quizá de pronto su apoderado puede ser su mamá, el papá, pero su deudor solidario puede ser el hermano. Entonces es totalmente diferente al tema. Gracias. Gracias, Sandra. Cindy Noreima nos pregunta, ¿cada cuánto se realiza esta convocatoria? Actualmente no estoy en proceso de movilidad, pero me interesaría más adelante. ¿No es posible participar en la convocatoria tiempo antes de hacer la movilidad? Por supuesto que no es posible. Tienen que postularse para el semestre en el que van a realizar la movilidad, porque, digamos, les vamos a pedir todos los documentos de su respectiva postulación. Entonces, cuando te vayas a postular, te presentas, nosotros intentamos, si tenemos la disponibilidad presupuestal, abrir la convocatoria Fondea todos los semestres. Así que no creo que haya inconveniente para que te postules ya cuando cumplas requisitos y vayas a realizar el proceso de movilidad. Gracias, Liliana. María Fernanda Cerón nos pregunta, ¿el apoderado es el mismo deudor solidario o no tiene nada que ver?
No necesariamente tiene que ser el deudor solidario el apoderado no necesariamente tiene que ser. Lo que les comentaba anteriormente, el apoderado puede ser su mamá o el papá y el deudor solidario es un tío, la tía, el abuelito, entonces no hay necesidad. Digamos aquí hacer la claridad. El apoderado es una persona que, digamos, tenga disponibilidad para hacer vueltas, que pueda ir hacia TECS en caso de que sea necesario, digamos que los ayude con todo tipo de vueltas. El deudor solidario es la persona que les va a garantizar el crédito. Entonces, hay casos en los que son la misma persona, no habría problema. Y hay otros casos en que son personas diferentes, ¿no? Eso sí ya depende de la condición de cada uno. Gracias, Liliana. Santiago Escobar nos pregunta, ¿cuántos cupos tiene el beneficio? La convocatoria fondeada 2022-2 salió con 50 cupos para todos los estudiantes de todas las facultades de la sede de Bogotá. Listo, Emanuel David Correa nos pregunta que si en caso de ser aprobado el giro, pero de no ser usado, ¿existe algún problema? Pues antes de que te giremos nos tienes que avisar que no vas a necesitar la plata y puedes, digamos, a través de un correo electrónico, informarnos de tu voluntad de desistir del crédito Fondea. Pero pues sería, digamos, preferible, ¿no? Que fuera antes de que te giremos. ¿No? Porque si no, entonces ya, digamos, damos por hecho que si te giramos, entraste ya dentro de los chicos que están en esa convocatoria y ya se cumple lo del año de gracia y lo del paso posterior al cobro. Gracias, Liliana. Juan Camilo Cardona nos pregunta, ¿el crédito que recibo es de libre inversión o debo gastarlo en algo en específico? Si voy a realizar la pasantía el próximo año, ¿aún puedo aplicar o el crédito es solo para movilidades en 2022? Son para movilidades en 2022 y pues digamos que es un apoyo para los procesos de tu movilidad. Tú puedes destinarlo para, no sé, si quieres para comprar el tiquete o para sostenimiento. La idea de Fondea es realmente para sostenimiento porque se les va a girar ustedes estando ya realizando su movilidad académica. Por eso es que se les gira, como les comentaba, después de que nosotros recibimos el formulario de confirmación de llegada. No se les gira antes. Esteban Luque nos pregunta, ¿cuántos cupos hay en promedio o quien envíe toda la documentación obtiene el crédito? No, hay 50 cupos y pues para que tú seas beneficiaria, pues tienes que cumplir con todos los términos de referencia de la convocatoria. Entonces, si 50 estudiantes cumplen los términos de referencia, pues se elegirá a 50 estudiantes. María Fernanda Cerón nos pregunta, ¿la postulación del deudor solidario le quita a esta persona capacidad de cupo? Es decir, la persona que voy a postular necesita pedir un crédito de vivienda en los bancos, entonces no puede tener deudas a su nombre ni nada de eso. Entonces, ¿esto influye en algo? Si la persona tiene la capacidad de endeudamiento, no tiene ningún inconveniente que tenga un crédito aleatorio con otra entidad. Perfecto. Julián Vázquez nos pregunta, ¿se puede solicitar este crédito en el segundo año de movilidad académica? Si no lo has pedido antes, lo puedes solicitar, digamos, estando en doble titulación en tu segundo año, no hay ningún inconveniente. Como ustedes ven, la postulación y todos los trámites se hacen, digamos, de manera digital, entonces no hay problema, ¿no? Sería preferible que si se va, por ejemplo, para una doble titulación, dejen el poder de representación porque van a estar mucho tiempo por fuera. Entonces, ahí sí que es uno de los casos que yo les mencionaba, que es muy importante que dejen el poder de representación ante ICETEX y de hecho, para su proceso de movilidad académica, nosotros también les sugerimos que dejen un poder de representación a alguna persona para que también, por ejemplo, pueda hacer vueltas aquí en la universidad o pueda hacer vueltas en el banco o pueda hacer vueltas donde necesiten, digamos, cualquier diligencia aquí personal. Gracias, Liliana. David Santiago Viracachá nos dice una pregunta. A mí ya me aprobaron mi deudor solidario y rellené el formulario dentro de la plataforma del ICETEX según el instructivo que nos enviaron. ¿En ese momento debo realizar algún otro paso o con esto la universidad ya tiene mi postulación completa? No.
lo que yo les mencionaba, acuérdense que para realizar la postulación completa es necesario diligenciar los dos formularios. Si ustedes llenan solamente el del deudor solidario y pagan, pero no diligencian el formulario de postulación de ustedes, es como si no hubieran hecho nada. Es necesario, es obligatorio diligenciar los dos formatos, ¿no? Entonces, en este momento nosotros no tenemos tu postulación. Es como si no te hubieras postulado a pesar de que ya ICETEX te haya dicho que el deudor solidario tiene un reporte favorable. Y también hago aquí una aclaración. Después de que le sale el resultado de que el deudor solidario no tiene un reporte negativo en data crédito, eso no significa, chicos, por favor ténganlo en cuenta, que ICETEX ya les aceptó el deudor solidario. Lo único que significa es que el deudor solidario sí puede presentar papeles, porque no tiene un reporte negativo en data crédito. Entonces, porfa, ténganlo en cuenta porque es posible que después de que ICETEX realice el proceso de legalización, ustedes carguen papeles y ICETEX estudia los papeles del deudor solidario, les diga que el deudor no les sirve. O sea, esos casos han ocurrido. No son muy frecuentes, pero sí pasan. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Nosotros también les sugerimos que vayan pensando un plan A de deudor solidario y un plan B por si acaso. Gracias, Liliana. Diana Muñoz nos dice de qué depende el monto que se acepta para el crédito. El monto no depende de nada. Nosotros tenemos 50 cupos de 10 millones para cada estudiante. Ya el monto depende de lo que cada uno necesite, ¿no? Entonces, si tú pides 5 millones, pues vas a pagar esos 5. Pero si pides 10 porque te vas a gastar los 10, pues entonces no hay ningún, o sea, por la universidad no hay ningún problema, porque la convocatoria salió clara en eso. Son 50 cupos de hasta 10 millones por estudiante. Eso sí, ya los invitamos a que hagan su presupuesto y miren muy bien su capacidad de endeudamiento, pues para que decidan si necesitan 5, 10, 4, el dinero que ustedes crean que necesitan a través del crédito Fondea. María Fernanda Cerón nos pregunta, ¿asignan los cupos por el Papa? No, señorita. Asignamos los cupos por todos los términos de referencia de la convocatoria. Y tenemos una última pregunta de María Alejandra Farfán y nos dice, ¿el formulario de postulación también se llena en la página del ICETEX o es después directamente con la universidad? En la pieza gráfica están los dos formularios. Ambos formularios son en la página de ICETEX. Esos son los que yo les comentaba que a veces es difícil ingresar a la página porque hay cierta intermitencia. Entonces, es necesario, por favor, es una recomendación muy importante que les hacemos, no dejar la postulación para el último día porque preciso, como pasa siempre con todo, chicos, la ley de Murphy existe, la página se cae el último día. Entonces, para que no se me queden por fuera, entonces los invitamos a que diligencien los formularios lo antes posible. Si tienen algún inconveniente, nos escriben al correo de la ORI. Si es algo técnico, algo de la página, nosotros se lo remitiremos a nuestra colega, a Sandra, para que haga una revisión de qué ocurrió. Pero es muy importante que diligencien esos formularios, los dos formularios, en la página ICETEX lo antes posible. Es la invitación que les hacemos. Gracias, Lili. Tenemos otras preguntas. Una de David Santiago Viracacha y nos dice, con respecto a mi pregunta anterior, ya llené el formulario propio en donde me piden institución de destino, carrera, etcétera. Desde ahí, ¿hay otro paso o ya finalizó la postulación? Si llenaste tanto el formulario del deudor, ya tienes el aprobado del data crédito y llenaste el otro formulario, o sea, tienes en tus manos dos formularios que espero que ya los hayas impreso, ya te postulaste, ¿no? Entonces, para quedar postulado, ¿qué se necesita? Diligenciar los dos formularios y hacer el pago del CIFIN. Gracias, Lili. Diana Muñoz nos dice, no entendí bien los criterios de asignación para los cupos. ¿Podrían volver a explicarlos? Mira, realmente 50 cupos para estudiantes es más, digamos, es más que suficiente. Generalmente nos sobran cupos sin asignar, ¿no? Entonces, Diana, no te preocupes. Si tú cumples cada uno de los términos de referencia y tu deudor solidario es aprobado por ICETEX,
muy posiblemente vayas a ser beneficiaria del crédito Fondea. ¿Qué ocurre si, digamos, se llenaran los 50 cupos y nos faltara, digamos, hubiera 51 chicos? El criterio de desempate, tal como aparece en la convocatoria Fondea, es no el PAPA, sino el PBM. Vamos a darle prioridad al estudiante que tenga el mismo PAPA, digamos, la lista de espera del número 50 y 51. Entonces vamos a escoger entre el 50 y el 51 el estudiante que tenga el mismo PAPA, o sea, que ambos tengan el mismo PAPA, pero tenga el menor PBM. Ese sería el criterio de desempate. Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes cumplan todo el resto de los términos de referencia, que realmente si ustedes los ven, son muy fáciles de cumplir porque son los mismos que se necesitan para realizar la movilidad académica internacional. Gracias, Liliana. Y una última pregunta, nos dice Cindy Noreima, ¿el dinero llega en pesos colombianos y ya sería responsabilidad de cada uno hacer el intercambio al tipo de moneda que uno necesite? Sí, señorita, nosotros solamente giramos en nuestros pesitos colombianos, que esperamos que les rinda lo más posible. Listo, creo que no tenemos más preguntas. No sé si alguien nos queda con algo pendiente. Chicos, yo sí tengo una cosita que decir. Acuérdense que, digamos, el conducto regular de información es a través de la ORI. Cualquier pregunta, cualquier problema técnico que tengan, cualquier situación, a pesar de que, digamos, sea una situación de plataforma ICETEX, o sea, ya el momento del giro que también lo realiza ICETEX, nosotros no lo realizamos, lo realiza ICETEX, por favor, vamos a canalizar todas las preguntas a través de la ORI. La ORI se las remitirá a ICETEX en caso de que sea su competencia. Pero entonces, por favor, cualquier consulta que tengan, cualquier duda que les haya quedado, digamos que mañana se levantaron inquietos y se acordaron de otra cosa, nos escriben al correo de la ORI, ORI_BOG. Exactamente, y quedó en nuestro chat. Entonces quedamos súper atentos a sus inquietudes. A que realicen la postulación, los invitamos a que lo hagan, digamos, lo antes posible. Perfecto, Lili, muchas gracias. También queremos comunicarles que esta charla va a estar colgada en nuestro canal de YouTube, ORICE de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, en caso de que la quieran repetir, quieran detenerse en alguna parte de su interés. Entonces, ahí va a quedar. Y bueno, yo creo que esto es todo por este espacio. Muchas gracias a Sandra Jerez por ayudarnos a responder todas estas preguntas de los y de las estudiantes, y también gracias a Liliana pues por esta exposición acerca de la convocatoria. Como Liliana les decía, quedamos muy atentos a cualquier pregunta que ustedes tengan desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la sede de Bogotá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y cualquier inquietud a través de la ORI estaré presta pues para colaborarles en lo que requieran. Muchísimas gracias.